Bienvenido al tema más difícil de toda la materia biofísica para el CBC en la Universidad de Buenos Aires, Argentina. ¿Cuál es ese tema? Amigo, segundo principio de la termodinámica. ¿Difícil? Más que difícil, infernal. Pero hay un truco, gran truco, ¿Qué es lo que hay que hacer? Algo que ya te dije alguna vez y te lo vuelvo a decir con total cortesía. Este tema es difícil de entender. La trampa, lo importante, lo que tenés que entender es que acá, en segundo principio, no hay que entender nada. ¡No hay que entender nada! Es una serie de fórmulas incomprensibles. No tenés que entenderlas, tenés que saber aplicarlas. ¿Qué te dije? ¿Hay que entender segundo principio de la termodinámica? No hay que entenderlo. Es una serie de fórmulas. Te dan una evolución, te piden calcular la entropía, te fijas en un cuadro salvador que yo voy a poner dentro de un rato. Listo, amigo, eso es todo. El error está en tratar de entender esto. ¿Seguís ingeniería? Entonces sí, tenés que entender esto. ¿Seguís licenciatura en física? ¿Seguís una carrera de exactas? Tenés que entender esto. Pero lo tuyo no es esto. Vos seguís medicina, farmacia, bioquímica, odontología. Deja, amigo, si querés un día te sentás conmigo, yo te lo explico en 2 minutos. Tampoco vas a entender nada. No importa, no te lo dije eso. ¿Vamos al segundo principio de la termodinámica? ¡Vamos! Arrancamos con segundo principio de la termodinámica. Este tema tiene dos partes. La parte de cálculos de entropía, que es lo que te voy a dar ahora, y la parte de máquinas térmicas que voy a dar después. Las dos se toman. Puede ser el problema a desarrollar. Hay choice también. Hay choice también. De máquinas térmicas hay muchos problemas choice. Fíjate lo siguiente. Ellos, los cráneos de la física, inventaron una cosa que es tratar de ver si un sistema está ordenado o desordenado. ¿Qué es un sistema ordenado? Mira, te hice acá un dibujito para que tengas una mínima idea. Vos agarrás monedas, las pones todas en una pilita ordenada, una arriba de la otra. Ellos dicen que es un sistema ordenado. Vos las tirás, las revoleaste por la mesa, quedaron todas así, sistema desordenado. Entonces, este es un concepto importante para la física, no para vos, pero bueno, por algún motivo que no viene al caso, a la física le interesa mucho cuándo un sistema es ordenado y cuándo no. ¿Qué hacen ellos? Lo aplican a muchas cosas, entre ellas a gases metidos dentro del cilindro. ¿Vos qué vas a tener acá en segundo principio? En la parte de entropía. Una masa de gas metida dentro de un cilindro y vas a tener que calcular entropía. Puede ser una masa de gas, puede ser como en este caso un hielo, puede ser un sólido también. Lo principal son masas de gases metidas dentro de un cilindro que hacen una evolución del estilo de lo que vimos en primer principio. Isobárica, isocórica, isotérmica, una evolución. Y en cada evolución vos vas a tener que calcular cuánto cambió la entropía. ¿Estamos? Este asunto de orden de un sistema aplicado a una masa de gas que está metida dentro de un cilindro, ellos lo ven así. Dicen, si la masa de gas tiene alta temperatura, las moléculas vibran muy rápido, caóticamente, y el sistema está desordenado. Si las moléculas se mueven lentamente, tirando a quedarse quietitas cada una, el sistema está ordenado. Esa es la idea que tienen ellos. O sea que a grandes rasgos, primer truco que tenés que saber en este tema de entropía es, si a vos te preguntan si un sistema aumenta su entropía o disminuye su entropía, la clave es esta. La temperatura de ese sistema aumentó, entonces la entropía aumentó. Si la temperatura de ese sistema disminuyó, la entropía disminuyó. Ojo que esto no es lo único, porque puede haber un sistema en donde la temperatura se mantenga constante, como este caso que te voy a dar ahora del hielo que se derrite, y ahí la entropía también aumenta. Entonces, no es solo cuestión de saber qué pasó con la temperatura, porque la temperatura puede mantenerse constante y la entropía puede haber aumentado o haber disminuido. Pero, si la temperatura aumentó, la entropía aumentó. La temperatura de ese sistema disminuyó, la entropía disminuyó. Recordadlo, por favor, porque hay muchos problemas choice que se resuelven solo sabiendo eso. Vamos al primer caso. ¿Qué te voy a dar ahora? Toda una serie de fórmulas que permiten calcular
variaciones de entropía en ciertos casos, sólidos, líquidos, gases y demás. Primera cosa que tenés que saber, entropía. ¿Con qué letra lo ponen ellos acá en biofísica? Letra S. Mirá, ellos lo ponen con letra S. En general, ellos te van a pedir calcular delta S, o sea, variación de entropía. Sería S final menos S inicial. ¿En qué se mide? Arriba Joule y abajo Kelvin, o arriba kilocaloría y abajo Kelvin. Por favor, fíjate que abajo la temperatura está en Kelvin. Ellos pueden darte la temperatura en centígrados, vos la vas a tener que pasar a Kelvin. Repito, arriba Joule, abajo Kelvin, arriba kilocaloría, abajo Kelvin. Entonces, vos vas a tener que calcular variaciones de entropía en distintos casos. Yo te voy a ir dando todos los casos que se toman. Empecemos por el primero. Hielo que se derrite o agua que se congela. Fíjate el dibujito, por favor. Vos tenés un cubo de hielo, le vas dando calor. Acordate, por favor, que cuando vos le entregás calor a una masa de hielo y el hielo se está derritiendo, la temperatura se mantiene constante. Entonces vemos la primera fórmula que se usa acá en entropía, que es para calcular delta S, o sea, variación de entropía, para una masa de hielo o alguna sustancia que se derrite o se congela, pero que mantiene su temperatura constante. La fórmula es esta, mirá. Dice delta S Q sobre T. ¿Qué es delta S? Variación de entropía. Acá tenés las unidades, Joule sobre Kelvin o kilocalorías sobre Kelvin. ¿Qué es esta Q que está acá arriba? Es el calor que se le entregó al cuerpo. Yo te puse un hielo, puede ser cualquier sustancia sólida, pero que se está derritiendo y mantiene su temperatura constante. Podría ser cera de vela, digamos, podría ser benceno. Alguna vez vi un alcohol. Entonces, ¿qué pasa? El alumno se asusta porque dicen un alcohol, una sustancia que está a 40 grados centígrados y se empieza a derretir. ¿Cómo? ¿A 40 grados centígrados? Sí, máster, porque es una sustancia que se derrite a 40 grados centígrados. ¿Estamos? Pero la historia es la misma. Vos tenés que hacer Q sobre T. ¿Qué es Q? El calor que le estás dando a la sustancia o el calor que la sustancia está entregando al medio. Porque si vos le pones una vela abajo y el cuerpo le estás dando calor, vos estás entregando calor. Pero puede ser también que, digamos, sea un cuerpo que agua que se está congelando, por ejemplo. Entonces, vos le estás sacando calor, lo metiste en el freezer y el agua se está congelando, o sea que ella te está entregando calor a vos. Muy importante esa diferencia, ¿por qué? Por la convención de signos que se usa en calorimetría, acá usamos la misma. Entra calor al sistema, la masa de hielo, la masa de agua, entra calor, ese Q es positivo. El sistema entrega calor al medio que lo rodea, o sea, sale calor del sistema, ese Q es negativo. Muy importante, o sea que este Q puede ser positivo si el sistema lo recibe, o puede ser negativo si el sistema se está enfriando y él cede calor al medio. ¿Estamos? Ese respecto a esta fórmula, repito, solo se usa cuando la temperatura es constante. Acá te lo puse. Generalmente, la mayoría de los casos es agua que se está congelando o hielo que se derrite. ¿Vamos a un ejemplo? Vamos a una aplicación de la fórmula delta S igual a Q sobre T. Acordate, se usa siempre que la temperatura se mantenga constante. O sea que en la práctica siempre va a ser una sustancia que se derrite o un líquido que se congela. Entonces, fíjate esta situación. Tengo un hielo, masa 2 kilogramos, la temperatura 0 grados centígrados, o sea, justo a 0 está. Me dan el calor de fusión del hielo, acá lo necesito porque voy a tener que usar la fórmula de calorimetría para calcular cuánto calor se necesitó para derretirlo. Entonces, ¿estamos de acuerdo? Le doy calor al hielo, lo quiero derretir todo, me dicen, se derrite, o sea, el enunciado sería, se tiene una masa de 2 kilogramos de hielo, se lo quiere derretir completamente, el hielo inicialmente está a 0 grados centígrados, calcule la variación de entropía. Ese sería el enunciado, digamos. ¿Qué hago? Bueno, tengo hielo a 0 grados centígrados, su temperatura es constante,
mientras le doy calor, la temperatura sigue manteniéndose constante. ¿Qué tengo que hacer? Entonces, usar la fórmula delta S igual Q sobre T. La temperatura la tengo, son 0 grados centígrados. Me falta calcular la cantidad de calor que entregué. La calculo, fíjate, vuelvo a calorimetría, cantidad de calor que necesito para derretir el hielo, L por M. L, calor de fusión. Son 80 kilocalorías por kilogramo por los 2 kilogramos. ¿Cuánto me da esto? 160 kilocalorías. Esa es la cantidad de calor que necesito para derretir el hielo. ¿Qué hago ahora? Nada, Q sobre T. Importante dos cosas. Primero, ¿son más 160 kilocalorías o menos 160 kilocalorías? Insisto sobre esto, causa de frecuentes errores, porque una cosa es que aumente la entropía y otra cosa es que disminuya la entropía. Acordate la primera frase del millón de segundo principio. Se le entrega calor a un objeto, aumenta su entropía. Se le saca calor a un objeto, disminuye su entropía. Entonces, acá le estoy entregando calor, entonces es más 160 kilocalorías. Bueno, y ahora con cuidado también, tengo que dividir por la temperatura, pero la temperatura va en Kelvin. Entonces, son 273 Kelvin, 0 centígrados. Hago esta cuenta infernal y me da lo siguiente, más 0,586 kilocalorías sobre Kelvin. Fíjate que de un número raro lo hice a propósito porque los números acá en entropía dan siempre muy feos. 0, 2, 5, Entonces, lo que sí importante, especialmente si el problema que te toman es a desarrollar, ponerle el signo más. Más, o sea, ¿qué te está diciendo este signo más? Te está diciendo que la entropía aumentó. La entropía del hielo aumentó. Entonces, ponele el signo más, porque a veces los chicos dicen, el signo más no se pone, Aníbal. De acuerdo, pero vos tenés que indicar que la entropía aumentó. Entonces, esta es la variación de entropía del hielo, es un aumento de entropía. Fíjate que es lógico que la entropía del hielo haya aumentado. ¿Por qué? Acordate que cuanto más rápido se mueven las moléculas, más caótico es el movimiento. ¿Y la entropía qué es? Es el grado de desorden, es el grado de caos, si lo querés ver así, como los físicos dicen. El aumento de entropía es el aumento del caos del sistema. Bueno, entonces, en el hielo las moléculas están quietas, por eso está congelado. Cuando vos lo derretís, tenés un líquido, las moléculas se mueven más rápido. Si lo pasaras a vapor, todavía se moverían más rápido y la entropía aumentaría más todavía. Entonces, conclusión, esta es el cálculo de la variación de entropía del hielo, me dio positiva, eso significa que la entropía aumentó. Y te lo aclaro por las dudas, si esto hubiera sido 2 litros de agua que se congelaban, entonces la cantidad de calor que yo le tengo que sacar a los 2 litros de agua, que son 2 kilos, para congelarlo, para congelar el agua que está a 0 grados, también son 160 kilocalorías. Lo que pasa es que le estoy sacando esa cantidad de calor. Yo lo meto en el freezer para congelarlo. Entonces, ¿cuál hubiera sido la diferencia? La diferencia hubiera sido que esto te iba a dar negativo, porque vos le estás sacando 160 kilocalorías al cuerpo. Entonces, acá te hubiera dado menos 0,586 kilocalorías sobre Kelvin. Pero en este problema, lo único que tenés que saber, en el problema original donde se le entrega calor al hielo, es que la variación de entropía es positiva, el desorden del sistema está aumentando y este es su valor. Punto. Vamos a una fórmula poco conocida de entropía. Es la fórmula que permite calcular variaciones de entropía cuando hay un líquido que se calienta o se enfría, o alguna cosa sólida como un metal que se calienta o se enfría. Acá te lo dibujé, mirá, tenés una olla de agua que se pone al fuego, le estás entregando calor, entonces vas calentando el agua. Para ese caso de agua que se calienta o que se enfría,
vamos a usar esta fórmula. Digo agua porque en el 95% de los casos es agua, podría ser otro líquido. Bueno, también sirve esa fórmula para este caso, cuando vos tenés un metal o un cuerpo sólido que se calienta o se enfría, generalmente hierro o aluminio o cobre. Tenerla anotada esta fórmula poco conocida y alguna vez lo toman y los chicos están muy acostumbrados a que siempre primer principio y segundo principio son masas de gases metidos en cilindros. ¿De acuerdo? Generalmente hay que usar el cuadro salvador, acá también en segundo principio, para gases metidos dentro de cilindros. Pero cada tanto pasa que hay un líquido que se calienta, agua, o agua que se enfría, y hay que usar esta fórmula. ¿Te explico lo que dice la fórmula? Mira, hay un logaritmo. Vos ya sabés que acá en segundo principio, mirá después el cuadro salvador, vas a ver que las fórmulas están llenas de logaritmos. Por eso siempre la recomendación, máster, biofísica hay que cursarla en segundo cuatrimestre, después de haber cursado matemática. Ahí en la práctica de exponenciales, logarítmicas y trigonométricas, en matemática SBC, ellos te explican un poco esto. Entonces vos sabés calcular logaritmos. Acá a veces la gente cursando el primer cuatrimestre, el tipo nunca cursó matemática y no sabe calcular un logaritmo, no sabe cuándo da positivo, cuándo da negativo. Fíjate, bueno, se hace lo que se puede, amigo. Te explico la fórmula. ¿Qué da esta fórmula? Variación de entropía para un líquido que se calienta o que se enfría, o un sólido, o sea, un metal que se calienta o se enfría. Dice, delta S, variación de entropía. ¿En qué va esto? Como siempre la entropía va arriba Joule y abajo Kelvin, o arriba kilocaloría, abajo Kelvin. Unidades de la entropía. Dice C por M por logaritmo natural de arriba temperatura final, abajo temperatura inicial. Sería, a veces los chicos ponen paréntesis acá, pero no hace falta, en realidad es el logaritmo de toda esta división. ¿Qué es C? Es el calor específico del cuerpo. Si el cuerpo es agua, si es una sustancia líquida, ponerle que sea agua, acá iría 1 kilocaloría por kilogramo grado centígrado. Si es, no sé, aluminio, irá 0,1 kilocaloría kilogramo grado centígrado o 0,2 es el del aluminio. Bueno, acá va la masa en kilogramos y esto es, repito, el logaritmo de la temperatura final dividido la temperatura inicial, pero en Kelvin. Insisto con esto, fíjate que te puse, esto va en Kelvin. ¿Por qué? Porque es muy común que ellos te digan que tienen un metal a 200 grados centígrados y se lo calienta hasta 800 grados centígrados. Entonces, ¿qué pasa? El tipo pone, acá donde temperatura final pone 800 y temperatura inicial pone 200. No, máster, hay que sumar los 273. Causa de frecuentes errores. Lógico. ¿Qué querés? Si con tantas fórmulas que hay en esta materia, ¿cómo no se va a equivocar el alumno? Por eso, simplemente agarra tu hoja de fórmulas para el parcial o para el final y remarca, como puse yo, ojo, las temperaturas van en Kelvin. Igual, después te voy a dar una frase del millón salvadora, para que vos sepas en una de fórmulas de toda la materia biofísica, cuando hay una temperatura, cuándo va en Kelvin y cuándo va en centígrados. Muy importante esa frase salvadora. Eso te lo voy a dar después, cuando veamos las fórmulas del cuadro salvador de segundo principio. Entonces, no hay más que hablar sobre esta fórmula. Quiero que veas un ejemplo de cómo se usa esta fórmula que se aplica a cuerpos que se calientan o que se enfrían, generalmente agua que se calienta o que se enfría. Vamos a un ejemplo de la aplicación de la fórmula que se usa para calcular variación de entropía cuando tengo un líquido que se calienta o un líquido que se enfría, o un metal que se calienta o un metal que se enfría. Fíjate lo que te doy acá. Mirá, dibujito. Una olla con agua. Temperatura a la que está el agua. 20 grados centígrados. ¿Hasta qué temperatura lo llevan? 100 grados centígrados. ¿Qué masa de agua hay? Bueno, son 2 litros, son 2 kilos. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Aplicar la fórmula. Esta fórmula que está acá, bastante complicada. A veces los chicos preguntan, che, estas fórmulas con logaritmos, ¿de dónde salen? ¿Querés que te diga la verdad? Salen de hacer integrales.
salen de hacer integrales choclasas que, bueno, es mucho lío. Todo este tema de segundo principio es un lío, por eso no hay de dónde leerlo. Si vos querés ir a un libro, no tiene sentido. Podés usar el libro de Asimov, el mío, bajalo de la página de Asimov, te lo imprimís en fotocopia, o hay fotocopia, o lo imprimís en papel. Bueno, o lo lees de la computadora. Los cuadernillos teóricos de la cátedra, los chicos dicen que son muy teóricos también. Podés leerlos también, los cuadernillos dorados. Si no, libros no, porque los libros son de facultad, son muy complicados, son para gente que estudia ingeniería o gente que estudia licenciatura en física. Bueno, pero vos, repito, no te pases de listo con segundo principio, limítate a saber usar las fórmulas, acordate que las temperaturas generalmente van en Kelvin. Yo te voy a dar un truco máximo más adelante para saber cuándo en una fórmula de biofísica la temperatura va en Kelvin y cuándo en centígrados. Vamos ahora, entonces tengo 2 litros de agua que se calientan de 20 grados centígrados hasta 100 grados centígrados. Uso la fórmula, fíjate lo que hago. Delta S el H2O. Uso la fórmula, calor específico del agua, 1 kilocaloría, kilogramo, grado Kelvin. ¿Por qué pongo grado Kelvin acá y no grado centígrado? Bueno, esto muchas veces los chicos los preguntan y con razón dice, che, ¿no era una kilocaloría, kilogramo, grado centígrado? Bueno, ¿qué es lo que pasa? Que acá, esto es un poco difícil de explicar. Los chicos dicen, no es lo mismo un grado Kelvin que un grado centígrado. No, si vos querés pasar una temperatura de grado centígrado a grado Kelvin, hay un pasaje que hay que hacer, pero lo que pasa es que un grado Kelvin mide lo mismo que un grado centígrado. Cuando vos aumentás la temperatura un grado Kelvin, la temperatura también aumenta un grado centígrado. Si vos aumentás la temperatura de un objeto 5 grados centígrados, la temperatura también aumenta en 5 Kelvin. Entonces, vos podés poner acá abajo, en vez de grado centígrado, grado Kelvin. ¿Estamos de acuerdo? Esto son cosas de la física. ¿Qué te puedo decir? Entonces, el calor específico del agua, lo que te quiero decir es que el calor específico del agua, en vez de ponerlo en kilocaloría, kilogramo, grado centígrado, acá en segundo principio lo voy a poner en kilocaloría, kilogramo, grado Kelvin. Y hago la cuenta. Empecemos por el logaritmo, que es un poco feo. Fíjate, yo ¿de qué temperatura parto? De 20 grados centígrados. Lo paso a Kelvin, le sumo 273, me queda 293 Kelvin abajo, la temperatura inicial. 20 más 273 me da 293. Arriba, la temperatura final. Yo llegué a 100 grados centígrados. Le sumo 273, me da 373 Kelvin. Y ahora, para hacer la cuenta, con cuidado, que a veces la gente no se maneja bien con los logaritmos, tengo que hacer esto dividido esto y recién después le saco el logaritmo. 373 dividido 293 igual lo que me da le saco el logaritmo. Y otra aclaración, esto es logaritmo natural, neperiano que le dicen, por eso es ln. Te lo aclaro porque en la calculadora hay 2 teclas para sacar logaritmo. Está el ln y está el log. Que la gente dice, sí, saqué el logaritmo, Aníbal, log. No, log no. Log es logaritmo decimal, no se usa acá. ¿Por qué no? ¿Por qué no, amigo? Porque esto salió de una integral choclasa y a los tipos le dio con logaritmo natural. Bueno, si pones logaritmo en base 10, simplemente te va a dar mal la cuenta y si esto es un choice, te va a dar mal. Entonces, hago 373 dividido 293 Kelvin. Eso me da un número, le saco el logaritmo natural a esa cuenta que me dio, lo multiplico por 2, y ahora fíjate las unidades, este kilogramo se me va con este kilogramo y me quedan las unidades, arriba kilocaloría, abajo Kelvin. Y la cuenta esta, si no me equivoqué, da 0,48 kilocalorías dividido Kelvin. Esa es la variación de entropía. Fíjate qué importante el asunto. El signo acá, yo le estoy entregando calor al agua, entonces es lógico, vos sabés que cuando se entrega calor a un cuerpo, aumenta la entropía. Cuando el cuerpo se enfría, o sea, pierde calor, baja la entropía. Entonces, es lógico que
esto haya dado positivo. Pero el signo, acá no tenés que ponerlo vos. La fórmula lo pones solo, porque, ¿qué pasa? Este número es mayor que 1, entonces hay que saber un poco de logaritmos, por eso siempre la recomendación cursar matemática el primer cuatrimestre. Cuando un número es mayor que 1 y vos le sacás el logaritmo, te va a dar positivo, ¿eh? Pero si el número es menor que 1, te va a dar negativo. Entonces, el signo te lo da directamente esta cuenta, ¿eh? Porque esto es positivo, pero el logaritmo de este número que da 1, y pico, te va a dar positivo, ¿eh? Si fuera al revés, agua que se enfría, estas temperaturas estarían invertidas, el número te quedaría menor que 1, ¿eh? Y la variación de entropía te hubiera dado negativa. Bueno, conclusión, lo único que te tengo que decir de esto es que el resultado me dio 0,48 kilocalorías sobre Kelvin, si no me equivoqué en la cuenta, el resultado es positivo, o sea, la variación de entropía es positiva, quiere decir que aumentó la entropía del sistema. ¿El sistema cuál es? El agua, ¿eh? Y te lo aclaro, esto podría haber sido un hierro que se calentaba de 200 grados centígrados a 800 grados centígrados. Podría haber sido aluminio que se enfría de, no sé, 400 grados a 20 grados, ¿eh? Te hubiera dado negativo si se enfría el metal. Esta fórmula se usa en esos dos casos. Agua que se calienta o que se enfría, un líquido, no tiene por qué ser agua, o un metal que se calienta o se enfría. Fin de este ejemplo.